Vamos a ver ahora o a desglosar los perfiles más impactantes de este caso de la Operación Cobra, quiénes fueron esos presuntos cabecillas. Todo esto, repito, según el Ministerio Público, las personas que fueron quienes orquestaron esta operación desde la cima y, por supuesto, sin estas personas no hubiera sido posible la realización de este desfalco. Empezamos, por supuesto, con el señor Eduardo Reed Estrella, quien se le acusa ser la pieza principal de todo esto, por supuesto, por ser o por haber sido prácticamente ya el director de SENASA. No, Actuaba. este es el de Kersum, del empresario. Santiago Jacín, el de... Perdón, Ajá, exactamente, exactamente. Santiago Jacín, perdón, era el director de SENASA. Y ahora hablaremos de Eduardo Reed Estrella, quien actuaba también como cabecilla de todo este entramado, porque era la persona o el empresario que sobornaba a la dirección de SENASA para mantener contratos multimillonarios irregulares. Según el Ministerio Público. Todo lo que voy a decir a continuación, por tercera vez lo repito, esto es según el Ministerio Público. Y vamos a ver ahora sí. Número 1, el señor Eduardo Reed Estrella era la cabeza del grupo Reed y contratista privado. Este señor representa también a las empresas Kersum SRL, Del Este SRL y Pharmacard SRL. A Eduardo Reed se le acusa de haber monopolizado los servicios de atención primaria y farmacéutica de SENASA mediante contratos fraudulentos otorgados por la gestión de Santiago Jacín. Además, se le acusa de pago masivo de sobornos. Se habla de más de 1.600 millones de pesos. Esta, como parte de la acusación más grave que hay en su contra, es haber establecido un esquema sistemático de pago de sobornos a cambio de mantener sus contratos vigentes y recibir los pagos del Estado. Señores, miren, cuando hablamos de los montos, escuchen aquí, se estima que Eduardo Reed entregó aproximadamente 1.621 millones. 1.621 millones. 1.621.337.217. El único que tiene experiencia aquí en leer esa cantidad de créditos. Nosotros no enredamos. Eso es no, yo no me enredé, yo lo dije muy bien, pero no tengo experiencia contando esa cantidad de dinero. En fin, señores, si usted lo quiere redondear, casi 1.622 millones de pesos es la cifra de la que se habla que Eduardo Reed supuestamente entregó en sobornos al exdirector Santiago Jacín. Además, se habla de que Eduardo Reed pagaba mensualmente entre el 25 y el 30% de lo que SENASA le pagaba a sus empresas. Es decir, para platanarlo un poco, yo te digo a ti, mira, yo te voy a dar X cantidad de dinero para que tú me contrates a mí y solamente a mí para que yo sea tu único suplidor, ahí está el monopolio, y como tú accedes a eso, de todo lo que yo me gano, de mi pastel completo, yo te saco un 30, un 25% y te lo entrego a ti por hacerme tu único suplidor. Así más o menos iba el asunto. Y si hablamos de cuál era el mecanismo, se dice que inicialmente se realizaban transferencias a empresas fachada vinculadas al señor José Pablo Ortiz, cuando este último fue investigado en el caso Calamar. El señor Reed Estrella entonces cambió la modalidad a entregas de dinero en efectivo en fundas selladas que supuestamente eran retiradas en sus oficinas por choferes de estos funcionarios. Número 3, también se le acusa o se habla del señor Eduardo Reed de que sus empresas recibían pagos fijos mensuales por una cantidad de afiliados asignados. Y aquí viene la llamada que recibimos ayer. Independientemente de si se les prestaba servicio o no, esto es para Mantina, que nos llamó ayer y decía que ella prácticamente no usaba ese seguro. Pues a Mantina, como le dijimos ayer, ese dinero como quiera se lo llevaban, aunque usted no lo usara. Las auditorías revelaron que cobraban por cientos de miles de afiliados, pero que en realidad solamente se atendía a un porcentaje ínfimo.
Por ejemplo, y si hablamos específicamente de una de las empresas de la cual Eduardo Reed era la cabeza, Kersum o Kersum SRL, se determinó que solamente el 4.2% de la población por la que cobraba recibió algún servicio real. Señores, el 4.2% solamente. O sea, estamos hablando que un 95.8%. Uno de los contratos era de 10.000 afiliados, 400 personas de los 10.000 recibieron servicio. Exactamente. Solamente a través de esta empresa de Kersum recibió pagos por más de 3.882 millones entre el año 2020 y el año 2025. Se le imputa también de haber utilizado a su abogado y testaferros para construir una red de empresas instrumentales como Atom, Civila, Jet Salud, entre otras, con el único fin de generar facturas falsas por servicios inexistentes. Esto le permitía justificar la salida de dinero de sus cuentas para pagar los sobornos y darle apariencia de legalidad a los fondos ilícitos. Señores, un mini genio de cómo él armó todo el muñeco, como decimos aquí, para poder durar 5 años pegado de esa llave, jalando y no aire. Mucho dinero. Finalmente, para pasar con Colombia, calificación jurídica. El Ministerio Público califica sus acciones como soborno activo, estas son sus acusaciones, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y, por supuesto, se cae de la mata, lavado de activos. Colombia. Bueno, reiteramos una información que ha dado, y damos los créditos, ¿verdad?, al señor Julio Martínez Pozo, que los acuerdos de el señor Eduardo Reed serían para evitar que sus hijos estén incluidos en el expediente. Los hijos tienen como segundo apellido. Excelente padre. Uno que empieza con B de vaca, pero don Julio no quiso decirlo, no sé cuál es el miedo. Que son Reed V. Entonces, se sacó ese apellido de ahí. Te estoy mirando. Bueno, después de haber dicho esto, que mucha gente, de hecho, ha dicho que él pensaba que no iba a ser jalado porque estaba colaborando. Miren. Son familias muy prestigiosas. Muy prestigiosas. Muy prestantes. Y de la historia, y que es lo que yo digo, ¿cómo es posible que gente con tanto dinero, que los bisnietos no lo gastan, si de comprobarse la acusación del Ministerio Público, cómo es posible que hayan caído en esto? Bueno, pero el que tiene mucho dinero roba mucho. Es que hay algo que se llama avaricia. Wow. Eso es una enfermedad. El que roba gallina y chinola es porque roba poco. Y la avaricia rompe el saco. Y gula, que es un pecado capital. Gula y soberbia, porque cuando se hablaba, y ahora voy a hablar del Olimpo, ustedes saben que el Olimpo, según la mitología griega, era este templo donde estaban todos los dioses de la mitología griega, donde Zeus era el más alto, el más excelso de los dioses, pero ahí cada dios tenía sus power y sus superpoderes. Claro. Pues no, este era el Olimpo. Según el Ministerio Público, no era un dios, sino todo el Olimpo en su conjunto. Y por eso es que yo me he venido negando a creer, es que yo no puedo creer que se llegue a una desfachatez de esta naturaleza con un manejo tan torpe, además, y tan extorsionador, porque si ustedes estudian el expediente, Osvaldo, vamos a colgar ese expediente en nuestras redes sociales, donde tú entiendas, en mis redes personales o en las redes del periódico, del programa, son 500 y tanto de páginas, y todo lo que hay ahí es imposible que el Ministerio Público lo haya podido levantar con investigación, de manera que todos se han choteado, por eso este video se llama El cartel de la corrupción de la salud, porque actuaron y han actuado como carteles según lo que dice el Ministerio Público, porque se han echado para adelante uno con otro, o quizá el nivel de extorsión era tal que hay gente que estaba loco porque estaba harto. Es más, hay gente que debe estar feliz de que eso haya explotado, porque cuando a ti te quitan, porque tú puedes dar un 10, un 20 en tema de comisión de venta, que lo mismo en Estados Unidos ya está legal, pero cuando a ti te quitan la mitad de un contrato, más de la mitad, entonces tú que estás haciendo el trabajo, tú dices, ojalá y caigamos todos a ver qué va a pasar. Voy con Santiago Marcelo Jacín Albani. Según el expediente de Operación Cobra, como habíamos dicho anteriormente, en su calidad de director del Servicio
del Seguro Nacional de Salud, SENASA, desde el año 2020 fungió como cabecilla del líder de esta estructura criminal organizada, según dice el Ministerio Público. Su rol no se limitó a la gestión administrativa, sino que diseñó y ejecutó un plan para defalcar al Estado a través de múltiples mecanismos de corrupción. A continuación vamos a detallar algunos de estas cosas que yo sigo sin creer. Creación de una estructura paralela de contratación, el comité ilegal que creó arbitrariamente, ¿verdad? Un comité de contrataciones médicas sin sustento legítimo ni normativo, operando al margen de la ley de compra y contrataciones. Dígase que él creó una estructura paralela internamente para operar. El objetivo precisamente de este comité era aprobar contratos a dedo a prestadores de servicios de salud PSS vinculados a su círculo de amigos, aliados políticos y del movimiento Hola, con la frase "este aportó para la campaña" o "esto vino del Olimpo". Como ya les dije, así se aprobaban todos estos empresarios dispuestos a pagar sobornos sin que se cumplieran los requisitos técnicos o legales. Un esquema de soborno, el peaje de un 25 a un 30%, que, como les digo, en algunos casos superaba también esta cantidad. Si calculas, Colombia, los 3.800 millones que se le dieron de contrato a RID y el 1.621 millones que aportó de soborno, estaba cobrando el 42%, le estaban cobrando a él de soborno para sus operaciones. Según las cifras oficiales, que a todas esas cifras usted tiene que subirle. Como el doble. Porque usted sabe que a los políticos, si usted le pide 1.000 pesos, le dan 500. Pero si ellos dicen que se robaron 500, se robaron 5.000. 5.000. O sea que haga sus matemáticas, eso se llama extrapolación. Bueno, en las exigencias de pago se estableció un sistema que exigía a los contratistas privilegiados como el grupo RID y Nutrimed el pago de sobornos, como les digo, de esta cantidad. La recaudación utilizó a José Pablo Ortiz González como su testaferro y recaudador principal para recibir estos pagos en efectivo y transferir a empresas fachada, y luego a Germán Robles cuando Ortiz fue investigado. El monto recibido, así como dice Freddy Aguasvivas, se estima que recibió personalmente aproximadamente Santiago Jacín. Se estima, según la Procuraduría, que recibió unos 2.880. Léelo tú, ¿cómo es ahí? 2.800 millones. 337.217,5. Cerca de 3.000 millones. Eso hay que decir billones para que la gente le vaya más rápido. Ah, billones. 2.8 billones. Es billonario en pesos. Billonario. Santiago Jacín y Santiago Matías. Tú sabes que él dijo que era billonario en pesos con la casa de Alofoque. Oh, sí. Pues mira, billonario el señor Santiago, según también la Procuraduría. Fraudes específicos y programas especiales que podríamos citar está Nutrimed y Flavor Heart, que aprobó y mantuvo contratos millonarios como programas de nutrición en la entrega de Revidox y Seilatur o Seinatur, que carecían de sustento técnico, registros sanitarios al momento de la firma y evaluación del impacto real, con el único fin de drenar los recursos. Dentro de las cosas que se le acusa a Santiago Jacín en la privatización de la atención privada, monopolizó los servicios de atención primaria, más bien privatización de atención primaria, a las empresas del imputado Eduardo Rid Estrella. O sea que Kersun del Este, Farmacar, tenían a SENASA cogido por los 4 costados. Mediante estos contratos capitados o pago fijo por afiliado, pagaban miles de millones por pacientes que en su mayoría no recibían servicio alguno. Las vacunas, otro esquema. Otro esquema. Expandió la red de vacunación privada para incluir empresas que facturaban vacunas gratuitas del Estado y servicios no prestados. Esta es la famosa historia de unas vacunas que nos donaron de fuera, que se guardaron en freezer del sistema público, y estando en los freezer del sistema público, entonces SENASA la paga, siendo donada de fuera a estas mismas empresas. Y la manipulación contable que ordenó directamente al gerente financiero Gustavo Mesina, un muchacho de 35 años, ojalá poder verlo en pantalla, producción, que ha sido uno de mis cuestionamientos, como 2 muchachos de menos de 35 años estaban dirigiendo SENASA en la parte jurídica y la parte financiera, 2 de los pilares fundamentales en el funcionamiento de cualquier organización. No se sabe si el señor Santiago Jacín le ordenó, manipuló, forzó, chantajeó a este joven,
o si el joven voluntariamente también estaba en el esquema, ojalá verlo en pantalla. El subregistro instruyó asignar valores irrisorios a deudas millonarias en el sistema para ocultar el déficit real que superaba los 14,000 millones y simular la solvencia ante Cisarril. A propósito de Cisarril, mucha gente se pregunta por qué el ex superintendente de la Cisarril, Jesús Félix Iglesias, que renunció justo en los días antes de que explotara la bomba, no ha sido mencionado en el expediente porque el órgano rector debió advertir o impedir. El rector y el supervisor, el órgano supervisor que debió detectar alguna anomalía. Así es. Bueno, ya para concluir y pasar a los comentarios, también se le acusa a Santiago Jacín de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Esta es una parte muy pesada. Bienes de lujo, utilizó el dinero de corrupción para adquirir bienes suntuosos. Un vehículo Lincoln Navigator 2020, y linda que son esas Lincoln, caramba. Estoy loca por poner trasero en un asiento de eso. Pronto se sucederá eso, confía en ¿Por qué Dios. miras a Freddy? Un vehículo Lincoln Navigator 2020, un reloj Rolex Daytona. A mí me gustan los Cartier. ¿Tú sabes lo que tiene la Lincoln Navigator? ¿Qué tiene? Ya dígalo, Pero Freddy, dígalo, ya Freddy. dígalo, No, ya que dígalo. son importadas por una importante casa aquí en Dominicana. Bueno, pero eso no me conta a mí, eso no hace esquina. O sea, hay que comprarla donde se compran, ¿verdad? Hay gente, Donde la vendan. hay gente que tiene esos gustos. A mí me gustan las Tajota, aunque ya la Santo Domingo Motor. Pero lo mío es sudado. 2 apartamentos Bien en la sudado. Torre Mar Azul por 53 millones. Propiedad en casa de campo a través de empresas offshore no declaradas. Pero eso de la villa él supuestamente la tenía antes. Ocultamiento, omitió declarar su participación en empresas offshore como Rioja Management en Panamá y falseó sus declaraciones juradas en el patrimonio. Financiamiento político, utilizó los fondos distraídos y los sobornos para financiar el movimiento político del sector externo OLA. Póngale atención a ese ítem. Usó los fondos distraídos y los sobornos para financiar su movimiento OLA. Y exigía aportes de campaña a los proveedores como condición para ser contratado. El Ministerio Público finalmente lo califica como autor de la coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asociación de malhechores, estafa al Estado Dominicano, soborno y lavado de activos. Paso con Alba. Ay, Dios mío, cada vez que yo escucho o leo una cifra, señores, recuerdo las personas que no tienen dinero para comprar un medicamento. También recuerdo a las personas que están sufriendo de cáncer. Recuerdo a las personas que tienen una enfermedad catastrófica, que la semana pasada estuvimos hablando de una de ellas. Estamos hablando de miles y millones de pesos que pueden salvar la vida de una persona. Y si es cierto lo que dice el expediente del Ministerio Público, estamos tratando con personas no solamente corruptas, sino también con personas indignas, porque cada peso que se robaron, cada peso que falta en SENASA, es un peso que afecta directamente al pueblo dominicano, al pueblo que no, o a esa persona que no tiene dinero para ir a un centro de salud que lo atiendan dignamente. Lo único que tengo que decir. Freddy. ¿Te sorprende, Freddy, tú que tienes experiencia, no por tus canas? ¿Es verdad que este es el peor caso de corrupción de la historia? No solamente por el monto, sino por su naturaleza, pero también quizás peor armado. Sí, tiene las 3 cosas que tú dijiste. Es el peor armado, con una chapuza que parece que se sentían tan apoyados que no tuvieron el cuidado de cubrir algunas pistas que fueron dejando rastros tan notables en todos los sentidos. Hacían subvaluaciones y entonces no se preocupaban de crear una coartada que te llevara a eso. Y entonces es el peor armado, una chapuza total donde tú puedes ver que desde el principal cabecilla fue cometiendo errores tan notables como todos los colaboradores. Por eso es que tú has visto que están tan expuestos que ahora todos están colaborando con el Ministerio Público. Hay un lío que ya hay más colaboradores que imputados. Entonces, por ejemplo, hay personas que son de la cercanía absoluta de Jacín
que no están encartados en el proceso no fueron imputados. Y a no ser imputados, y esa gente hizo una negociación para entregar pruebas fehacientes del caso al Ministerio Público. Entonces, por ejemplo, lo que tú decías, el señor Reed ha querido que sus hijos sean protegidos con este caso y él está dando todas las informaciones que le están pidiendo. Pero Sí, yo tengo, sí. tengo una pregunta, Freddy. A mí me dan el voto de confianza de yo tener un cargo público, un puesto importante, un puesto digno que me da poder, que me da, me engorda mi CV, me paga un buen salario, me ponen la crème de la crème con la gente. Yo quedo mal en ese trabajo, pero de lo peor, porque yo robo, yo engaño, yo creo un monopolio, yo hago un sinnúmero de cosas, pero armo un entramado tan grande y la avaricia que tengo es tan tal que necesito de toda mi familia para que me ayude a seguir robando más y a seguir amasando mayores cantidades de dinero. ¡Oh, sorpresa! Me descubren. Hay un lío ahora, ya saben lo que yo hice, están investigando que yo estoy mal, que yo estoy robando, que yo estoy haciendo esto y esto y esto y esto. Y cuando la justicia viene donde mí a decirme te descubrimos, yo tengo la potestad de poner condiciones. O sea, yo, que soy quien lo estoy haciendo mal, le puedo decir a la justicia, ¿tú sabes qué? Bueno, sí, yo lo hice mal, yo robé, yo dejé gente que se muriera sin medicina, gente que pasara de todo, la mil y una, pero si tú quieres que yo te dé información de lo que yo misma hice, entonces la condición es la siguiente. Sácame no toques a mis hijos. Pero ¿y qué es eso? Y yo estoy en condición de poner, precisamente, valga la redundancia, condiciones. Yo tengo derecho de eso, yo no tengo derecho de eso. Bueno. ¿A son de qué, como dice el meme, Freddy? ¿Puedo yo venir a ponerle condición a la justicia o al Ministerio Público? ¿De qué puede el Ministerio Público hacer o no hacer conmigo cuando quien hizo la cosa mal precisamente fui yo? Y que posiblemente también los hijos pudieron beneficiarse de eso. Posiblemente no, porque ellos tenían los cargos. ¿Tú no oyes que había una hija que era la presidenta? Lo que pasa, Yamel, es que hay en el Código Penal hay un procedimiento que te permite hacer ese tipo de transacciones, que es lo que en Brasil se llama delación premiada, aquí es el derecho de oportunidad. Criterio de oportunidad, donde tú puedes sentarte con el Ministerio, mira, yo te voy a ayudar a armar el expediente, te voy a decir todas las cosas como pasó, pero resulta que se ha convertido ya en un modelo de corrupción, porque tú te robas 3.000, 4.000 millones de pesos, cuando te encuentres, como dices tú entregas 1.000, pero te quedas con 3.000, los 3.000 con los que te quedan, inmediatamente se produce el contrato tuyo con... ¿Ya están limpios? No, yo sabiendo que existe el limpio. criterio de oportunidad de lo que me voy robando, voy guardando lo que Claro. voy a devolver. Me voy Claro. programando. Mira, yo le compartí a producción, Freddy, que yo sé que lo dices, por Gustavo Adolfo Guílamo Irujo, quien fungía como coordinador del gabinete o comité señalado por el Ministerio Público como ilegítimo o ilegal. Y he compartido el fragmento del expediente, si producción me apoya, que se ha convertido en una de las piezas claves para la investigación del denominado entramado de corrupción que operó dentro de, míralo ahí, del Seguro Nacional de Salud. De acuerdo con la acusación, ese comité fue creado por Santiago Marcelo Jacín Albani, principal imputado, para favorecer de manera directa, selecta y discrecional a proveedores de salud vinculados a su círculo político y de amistad. Es esta persona, el señor Guílamo, que no está en el expediente, que mucha gente, Humberto Salazar también se lo preguntaba en Al Tanto con Colombia, que por qué no está en el expediente, y lo que titula precisamente... Pero él estuvo en el expediente, en la parte inicial, él estuvo, para que no lo presentaron. No, así es, y es lo que titula N Digital, que de coordinador del gabinete ilegal en Senasa a informante clave del Ministerio Público. No, y también Colombia, que tenemos que mencionar, porque para que opere esa red también habían personas como parte de tecnología. ¿Dónde están esas personas? Posiblemente están colaborando para que se pueda o para ampliar más
el tema de esta situación del SENASA. Yo creo Mira, que... la parte, escúchame, para completar una parte que Colombia ahorita dijo, era el más cruel. Camacho, el señor Camacho, Wilson Camacho, él denunció como el crimen más cruel que se ha cometido en la República Dominicana porque está robándole el derecho a la salud a personas humildes, a personas pobres, que tienen una enfermedad catastrófica, que tienen problemas de diferentes categorías, y entonces que cuando vayan a una farmacia, que cuando vayan a un centro médico, no los puedan atender porque los recursos con los que debería atenderse fueron robados por un grupo de empresarios portentosos, porque son tutumpotes también. Entonces es uno de los hechos más crueles que se ha cometido en la República Dominicana. Es de los más grandes en términos económicos y financieros. Tú verás que cuando termine este show, yo no sé cómo se rebajó el Ministerio Público de una primera presentación de 41 mil millones de dólares, de pesos, que yo decía que seguía estando bajito ese monto. De repente lo han pasado ese monto a 15 mil, a 16 mil millones. Tú dices, bueno, ¿y dónde se quedaron en el camino 35 mil millones? Y tú podrías decir que ese monto, y si alguien dijo, bueno, es verdad, yo cogí eso, pero yo llevé allí un aporte de tal magnitud, y entonces ahí se paran las investigaciones. Claro. Porque estamos hablando del presidente del movimiento OLA, del presidente de un movimiento de apoyo del sector externo a la candidatura del ¿Qué significa OLA? Organización Luis Abinader. Organización Los Atracadores. Bueno, también. Le pegaría muy bien. Nicolás y Nelson. Está bien. Me gustaría escuchar a Nelson haciendo sus... Ya me está Estoy rápido. y clarísima. Nelson, para que Mariano Rivera cierre. Los que vieron el béisbol, se me cayó la cédula. En esos años, saben a lo que me refiero. El panameño estrella del béisbol americano. Cerrador oficial de los Yankees de Tú Nueva sabes York. que Colombia, dentro de los negocios que ha hecho, es el tema de las pacas, ¿no? De ropa y Yo, todo el tema. sí. Tú sabes bregar con contenedores. Sí. No, es que yo no llegaba a no llegaba contenedores, ahí, ¿qué pasa? no lo llegaban, eran una cosa cuadrada como en Como tela una de saco, funda. en tela de saco. Ay, eso era cuando mami llegaba con esas pacas. Dios mío. Mírate la cara Oye, de y uno ilusión. cogía La pinta ahí del año 14 entero. zapatos y lo escondía bajo la cama y se acostaba. Al otro día mami recogía todo, se lo llevaba para el mercado. Mira lo que tú gozas con un simple saquito de ropa. Aquí estamos hablando, señores, que si nosotros hacemos el cálculo de monedas de 2.000 pesos de denominación de origen por gramo que pesa cada billete, estaríamos hablando de 2 contenedores de 20 pies, la cantidad de dinero que se robaron estos atracadores. 2 contenedores de 20 pies llenos de papeles, de billetes de 2.000 pesos. Esa es la dimensión en superficie y en pesos de la cantidad de dinero que se robaron esta gente. Ahora Lo vamos- convertían en dólares. Yo creo que debes reconsiderar el volumen. No, yo lo calculé en pesos dominicanos. Pero Nelson, el aprovecho, dólar sube Y me da 2 contenedores. aprovecho para meterme en tu comentario y tú sigues. Señores, cuando esta producción titula este video como el cartel de la salud, así es que se llama, ¿verdad? Sí. El comportamiento que esta gente manejaba según el Ministerio Público, ya que Nelson habla de billetes de papeleta en contenedores, De money. Freddy, es que había que darle el dinero en efectivo convertido a dólares. A dólares. ¿Dónde están esos cuartos Calderón? Hay No. que empezar a abrir apartamento por apartamento. No, ¿tú sabes lo que hay que empezar a investigar? ¿Cuáles fueron esas instituciones bancarias donde hay una cogioca ¡Que no! que le cambiaron esos cuartos? Que no, Están guardando que lo guardaron apartamento efectivo, en mi dólares. amor. Hay que cambiarlo a dólar, ¿Y a dólar. quién hizo el Yo- cambio? Pero, ¿y esos Yo- dólares yo- tú crees que estaban en banco? Yo expliqué el procedimiento. No, Pero, pero- ok, cuando yo recibo... Para hacer el cambio. Cuando sabes- yo recibo 100 dólares. millones de pesos, ¿a qué banco yo voy? ¿A qué institución yo voy? ¿A que me lo Es den que en tú eres dólares? muy ingenua, Tú- linda. tú no Vamos a dejar que recibes Nelson concluya. Nada más quería que tú pongas el dinero en dólares, que ahora va a necesitar menos contenedores. Mi amor, no, negra, ¿qué es lo que pasa? Yo estuve haciendo un cálculo en base al número que entregó Freddy Aguaviva, que fueron 100.000 millones de pesos, y que han querido bajarlo en los tribunales. Me sigue dando 2 contenedores. ¿Por qué? Porque acuérdate que los 2.000 pesos dominicanos, al convertirlo en dólar, pasa a otra denominación, pero me da exactamente 2 contenedores de 20 pies
la cantidad de dinero que se robaron estos atracadores. Y ahí va mi comentario. Miren, vivimos una época en República Dominicana necesaria y útil. No sé si ahora con el 2026 dicen que es el año del acuario, la transparencia, la gente que brega con brujería y horóscopo. Oye. Han estado hablando de eso y fíjense que lo que menos hemos recibido en República Dominicana es transparencia. Yo me acuerdo cuando era niño, no sé si lo siguen vendiendo los pilones en los colmados, que me encantaban, ¿no? ¿Verdad? Y era como, incluso como tú eres pobre, tú sigues chupando el pilón aunque tú tengas hambre. Es una cuestión muy mágica. Lo que ha hecho el Partido Revolucionario Moderno de manera mágica desde que entró en la política, porque eran ex miembros del PRD, ha sido meterle un pilón en la boca al pobre. Han logrado distraernos de una manera que ni Houdini en su momento. Y digo por qué el tema de la distracción. El tema de la casa de Alofoque, una serie también de estupideces que han sucedido, que tú dices, pero a mí no... Pero ¿cuándo llegó el culmen de la estupidez que estamos viviendo? El presidente Luis Abinader, en la semanal, anunciaba que regresaba el Festival Presidente. Yo tuve que bajar la mirada y digo, yo diablo, morí parece. Morí y seguramente estoy en el cielo mirando una vaina de la que Pedro pone en lo que Dios hace la cena, qué sé yo. Me costaba como, me pellizqué y dije, coño, ¿y esto es real? Si el presidente de mi país anunciando que el Festival Presidente vuelve, yo decía, algo anda mal acá. Vuelvo y te interrumpo. Tú sabes que Alberto Vargas publicó en Twitter ayer, y yo que me estaba cambiando el martes, ¿verdad? Hoy es miércoles. Sí. El mismo lunes publica en Twitter, yo que me estaba cambiando para ir a ver el anuncio, porque la cervecería hace un llamado sorpresa, y el presidente le dará toda sorpresa, dice Alberto Vargas, ya me voy a quedar porque ya salió para que era el anuncio. Y termino para pasar al inigualable cerrador, Nicolás Castillo de Closer, llamado por los gringos The Blacklist Man. Bueno, señores, tenemos que gozar porque es la primera vez que nos cogen de pendejos para lo grande. Es decir, en términos macro, a lo FMI, a lo Banco Mundial, lograron darse cuenta que el dominicano, al parecer, tiene un atributo que no tienen otros. Lo dijo Colombia Alcántara cuando empezaron en el programa Los Presidenciables, cómo ella escuchaba del asesor de Abinader, cómo fue que él insertó la narrativa de manera magistral en la campaña. Vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué es lo que vamos a tratar? El cambio. La palabra que vamos a usar es la palabra change. Significa esa vaina en español. Cambio, pero ¿cambio de qué? No importa. Si alguien te pregunta de qué se trata el cambio, tú simplemente di que el cambio y que el cambio y que el cambio y que el cambio. ¿Y qué es lo que pasa con el pobre? El pobre, desde que ve esa nevera vacía que huele a cucaracha y le hablan de la palabra cambio y esperanza, se vuelve loco. Dice, coño, por fin voy a cambiar la nevera. Por fin voy a poder tirar esta estufa a la basura. Por fin voy a tener otra vida. Otra vida que no tuvo, obviamente, pero ganaron las elecciones. Ahora, aparte de la palabra cambio, faltaba otro pequeño gran detalle. ¿Cómo financiamos nuestra llegada al Olimpo? Es decir, ¿cómo nosotros, porque somos semidioses, porque no tenemos cuarto, cómo logramos ese paso posterior? El otro pasito en la escalera, y es ¿cómo financiamos el llegar? Ya tenemos el eslogan, la palabra cambio, pero nos falta el motor, la gasolina, los cuartos para poder llegar al poder. Y ahí entra el sector ola. Yo le he dicho varias veces que tanto en el 20 como el 24, cuando tú sacas los cálculos y el ingenuo, el ignorante y el estúpido, nosotros decimos, ¿dónde está el dinero de Herodón? Y luego, cállate, ¿dónde está el dinero de Senasa? Cállate, papi. Aquí está el dinero que se gastó en campaña. Ya lo empiezan a decir algunos líderes políticos, ya lo empieza a decir algunos, porque la Procuraduría no lo va a decir, ni la Junta Central Electoral. Y con esto pasó, Nicolás. Basta, es lo que tenemos que decir los dominicanos a este gobierno. Nicolás Castillo. Entonces, Nicolás va a tener que esperar un poquito más para dar otro aporte. Según los interrogatorios, miren, quiero enfatizar que por eso me gusta dar los créditos, la primicia de que dentro de los acuerdos del señor Eduardo Reed estaría que no incluyan a sus 4 hijos, que parece que son parte de la empresa, la dio Julio Martínez Pozo esta mañana. O sea que eso no está obviamente en el expediente, sino que se ha filtrado en este país, que todo se filtra, que son parte de los acuerdos. Hay gente que me ha dicho que él pensaba que no lo iban a incluir. Ustedes saben que no lo iban a apresar, perdón,
como el caso de Mimilo, de Máximo Montilla y otros que devolvieron dinero porque él estuvo poniéndose de acuerdo desde el principio y colaborando, aunque según sus abogados desmintieron que él habría devuelto los 3.5 millones de pesos que se dijo, 3.500 millones. El único que sabe manejar esa cifra aquí es Freddy. Entonces, según los interrogatorios, el relato fáctico del expediente, esto es lo que declaró y comunicó Eduardo Reed Estrella. Reed Estrella declaró que fue citado a una reunión por la proximidad del multicentro Churchill por José Pablo Ortiz Giraldes. Allí, Ortiz le comunicó que bajo instrucciones directas del director Santiago Jacín, su empresa debía realizar una contribución mensual equivalente al 35% de los pagos recibidos de SENASA como condición para mantener los contratos. Reed relató que inicialmente rechazó la propuesta, poniendo en duda que viniera de Jacín, a quien consideraba una persona íntegra. Sin embargo, tras comenzar a sufrir retrasos injustificados en sus pagos, logró reunirse con Santiago Jacín, quien le confirmó directamente que si deseaba cobrar y conservar su contrato debía ponerse de acuerdo con el gordo, refiriéndose a José Pablo Ortiz. Posteriormente, cuando José Pablo Ortiz fue vinculado a la investigación del caso Calamar en el 2022, Reed Estrella declaró que le reclamó a Santiago Jacín y le advirtió que no realizaría más pago a esa persona. Según su testimonio, Jacín le respondió que a los amigos no se abandonan y le instruyó que debía continuar los pagos, ya fuera facturando a empresas no relacionadas con Ortiz o entregándole el dinero en efectivo. Finalmente, para justificar la creación de empresas ficticias y la entrega de efectivo ante su abogado Juan Carlos Miura Victoria, Reed manifestó que en SENASA lo tenían al coger el monte y que esa era la única forma de que le abonaran los montos adeudados a sus empresas. Yo estoy leyendo esto y creo que estoy leyendo una de, ¿cómo era que decían en los tiempos tuyos? Dorín Tellado era. Corín Tellado. Porque yo era muy pequeña, solamente lo cito. Adelante, Nicolás. Yo escuché mencionar ese nombre. Corín Tellado, es que esto no puede ser. Sí, no, definitivamente. Dice un dicho que lo mucho hasta Dios lo ve. Coño. Lo mucho Pero definitivamente. Abinader No fue mucho. Hasta Dios lo ve. El presidente no lo vio. No. Pero Dios sí puede No, porque ver. él no es Dios, tú sabes. No, No vio exacto. nada. Y como yo entiendo, como nos dijo Peña Guava aquí una vez, él no va a saber la vida de 3 millones de personas en el PRM, Wow. mucho menos va a saber la vida de, sabrá Dios, la Es que cantidad de agarro con funcionarios esta silla. que hay en su gobierno. Entonces, yo entiendo que esto es algo que es ilógico, todo esto que estamos viendo. Se confiaron, es lo que yo entiendo, tenían 5 años operando, 5 años funcionando este esquema, y ellos entendieron que ya, o sea, no había forma de que los atraparan o de que la justicia pudiese accionar, sobre todo por el entramado que implicaba esto. Y estamos hablando de que los fondos que se distrayeron fueron al movimiento Hola, ¿verdad? Movimiento Hola. La organización Luis Abinader. Así mismo. Exacto. Entonces, yo creo que con un daño tan grave como este, con el que estamos hablando, que se jugó con la salud del pueblo dominicano, es para que el pueblo despierte y haga algo. Que no se queden con los brazos cruzados ante esta situación, porque estamos viendo que se está haciendo algo, ¿verdad? Que el Ministerio Público está accionando, pero esto, señores, pudiese ser una pantomima, como muchas que nosotros hemos visto. Ahora, yo me pregunto, ante un daño tan grave como el que estamos hablando, ¿por qué un trato tan diferente hacia este señor Santiago Jacín? Porque forma ¿por qué parte de los diferente? buenos muchachos, Sí, Nico. Tú lo has visto A ese señor se le permitió inclusive ir a una boda antes de ser apresado. Porque es miembro del club Por de la eso, mafia. Entonces, Porque es miembro de la mafia. Pero no se le va a permitir la Navidad. sí, pero bueno, no sabemos. Dice, ayer van a pensó sabemos que sí, todavía. que Van a ellos van cenar en su casa. casa, van a cenar en su casa. Entonces, escríbelo ahí. Pavo. Esto es algo Lo que que ellos quieren. indigna bastante. ¡Primicia! ¡Primicia! Indigna ¡Habrá humo en la bastante. mesa! No, yo no creo. Mira, indigna No bastante. cenan en la cárcel, cenan en su casa.
Bueno, si eso sucede, yo creo que el Escríbelo. pueblo tiene que abrir los ojos. Pero es que no nos vamos a Esto- enterar, es el problema. ¿Cómo que no nos vamos a enterar? Usted va a ir a casa de ellos, a veces No, están pero ahí es que sentados. si van a cenar en su Uno casa, se yo da entiendo que cuenta. eso debe ser después de un dictamen. Por la bocina, de la un música. juez que le dé una medida de favor. coerción agradable a ellos. Hay Yo cuadros, entiendo- hay cuadros médicos, si tú tienes problemas médicos serios. Ah, claro. Hay una... Cuadros médicos. Problemas de salud. tú tienes. Cuadros médicos es lo que tienen las personas, sabrá Dios, que no recibieron sus medicamentos debido a que estos malditos ladrones se robaron el dinero. Cuadros médicos son los que tienen esas personas. Estamos hablando de un terrorista. De eso estamos hablando. De verdad. Eso es terrorismo. Una persona que el dinero que debió recibir, una persona que está padeciendo quizás de un cáncer, lo cogió para él. O sea, piensen eso. Métase eso en su cabeza al momento de pensar en esta persona. Estamos hablando de que ese dinero que era para una persona enferma de cáncer fue destinado al movimiento Hola. Estamos hablando de que el dinero que era para la medicina de una persona, sabrá Dios, en condiciones quizás agonizando, vamos a decir, o sabrá Dios la situación en la que pudiese estar cualquier persona. Este dinero fue destinado al movimiento Hola. O sea, estamos hablando de algo muy grave. Estamos hablando de algo que en este momento, de verdad, debería el pueblo estar tirado a las calles. No, espérate, tampoco así. Claro, claro que sí. No tire a gente a la Deberíamos- calle. Es que al nivel que estamos, Colombia, estamos hablando de un tema demasiado grave. O sea, estamos hablando de que se jugó con la salud del pueblo dominicano y que todo eso fue para este movimiento. O sea, la campaña del presidente Luis Abinader costó la salud del pueblo dominicano. Eso costó. Porque el dinero que debió ir a la salud se invirtió ahí. Ustedes recuerdan, Eso indigna bastante. ustedes recuerdan la marcha verde, ¿verdad? ¿La marcha qué? Claro. La Me marcha suena, verde. me suena. La mancha verde. La ya. marcha marcha Fue una verde. mancha al La final, mancha si verde. tú supieras. Fue Bien una dicho, mancha. fue una mancha al final. Eso fue una mancha. Miren, que Magistral, Alba, como supuestamente siempre. era por la corrupción, ¿verdad? Señores, si nos ponemos a pensar esa marcha por la corrupción y ver este caso donde hay personas que fueron a caminar, a marchar por la corrupción y están involucrados en este acto, que son posiblemente más corruptos que lo que estaban reclamando en la marcha verde. ¿Te ¡Qué refieres a la pena! hija? A la hija. Sí. ¿Tú lo tienes ese tweet por ahí? Lo escuché, pero de Pozo. Sí, búscalo. Sería bueno buscarlo. Búscalo. Eso, mucha gente ha referido ¿Cuál tweet? que una hija de Es así. de Jacín Ajá. no se está mencionando por ser hija de Jacín, sino porque ella fue una de las activistas de Revoltear o de Ok. la Marcha Verde, y entonces ella subió un post diciendo que la corrupto y la corrupción y ladrones, Oye, una esa- cosa Ay, muy sí. agresiva y se lo están sacando muy, ahora. muy agresiva. Y tú te imaginas tú estar en esos zapatos de tú reclamar y decir que no está mal, porque tú puedes pero no puede reclamar ser la por persona que por yo un creo. acto de corrupción, No. pero que tu familia esté involucrado en un acto de corrupción más grande de la Sería historia. raro. Es como si yo recibiera un llamado ahora mismo. Escúchame. Mira. Yamile es así. Es como si mi papá me llamara a mí y me dijera, hijo, quiero hablar contigo. Y yo así, no, porque la corrupción. Hijo, yo soy corrupto. Es exactamente Yo no lo puedo lo creer. mismo, exactamente igual. También Entonces, me tiene un gustaría momento que también. hiciéramos, mandé al grupo de aquí del programa un tuit que se ha hecho viral en las redes sociales, donde Santiago Jacín en el 2019 había dicho, y voy a leer, la corrupción es la madre de todas las desgracias de nuestro país. Con el dinero que se lleva, no tendríamos tantas deficiencias en el sistema de salud. Uno de los pilares más importantes del desarrollo de una nación es tener ciudadanos saludables, y eso el PLD no lo entiende. El de la hija es Sí. mejor. Dice el community de aquí, que eso fue el community de Santiago, Sí. Jacín, que escribió eso. Eso no le salió del alma, Para la tío. gente que no sabe, la gente más adulta que ve el programa, el community manager es una persona santo, que ayuda a uno en las redes sociales. Que ayuda. Y muchas veces escribe cosas
que no necesariamente uno está muy de acuerdo, uno la practica. Y lo bonito del caso es que estamos en la era digital, que y todo No, lo que pero usted Álvaro, escribe mataste. ahí, usted eso no se Diablo, borra, mi amor, lamentablemente. metiste Pero el el del- gallo en la funda y la soplaste. Pero el de la hija es más fuerte, Muere, gallo. búsquenlo, busquen el post de la hija. La hija estaba en la Plaza de la Bandera. ¿Y haciendo qué? ¿Protestando? Claro, Contra por la eso, Pero es que corrupción. yo no lo puedo Sí, creer. sí. Yo estoy atónita con ¿tú este la caso. conoces? Pero Bueno. Nicolás, Es tú que, qué... es que precisamente hace un tiempo yo No, pero di. Toma no sabe agua, si decir toma nada, agua. como que yo veía. Pero que- Nico, ¿tú cómo te sientes? Tú ¿viste que la mejor? fuiste un PRMista que todos los asiduo, periodistas No fui tenían PRM. los- votaste por el PRM, cogiste la bandera. Yo no soy PRMista. ¿Tuviste en la ni lo he Marcha sido. Verde tú? No, estuve en la Marcha Verde. Nunca fui a la marcha. ¿Y cómo llevaste a Dios hasta el poder entonces? No, porque ya eso es diferente. Dios, yo he trabajado con Dios durante muchos años. Sí, pero no te me Nosotros- pases Antes de él nervioso, ser no del pasa nada. PRM. No, nosotros venimos, porque esa es la suerte mía. Antes de que hubiera Que presupuesto, yo apoyo, yo estaba ahí. yo apoyo a la gente, ya esa suerte cambió, el Claro. panorama cambió a partir de ahora. Porque a Dios me lo llevó en el 2015, Sí. a mi oficinita allá en la Miguel Ángel Monclús, Ay, Jesús. para hacerle el Ay, hombre, especial, soy feliz. contando su historia, sobreviviente de cáncer, un Ay, pastor, Dios. gerente. O sea, Dios tiene una historia muy poderosa. Sí. Claro, ¿Y qué pasó? que ganó. Estuvo buena Hasta ahí esa. llegó. De que ellos ganan y le dan los nombramientos, más nunca llaman a uno. Desaparecen. Más nunca Colombia, llaman vas a a uno. tener que ponerlos No, a pero no firmar importa un que no contrato. llame. No, No, voy a hombre, hacer como no. Delia Erasme, lo mismo adelante. No importa que no llame, con que tomen la llamada, yo creo que es Yo voy a suficiente. hacer del No partido caguen la lengua de Deli. LMA, lo mío adelante. adelante. Es el me partido encantó, de me Deli. gustó eso. Mira, cuando Yo hablamos me voy a de inscribir ahí, yo creo también. cuando hablamos de OLA, Organización Luis Abinader y del sector externo, yo estuve conciencia de lo que es el sector externo en el 2012, porque Danilo Medina, que tenía una situación interna en el PLD, porque Leonel Fernández manejaba la interioridad del partido Toda la institucionalmente, estructura, y sí. ese poderoso sector externo, como ellos le llamaban, SED, sector externo de Danilo, que dirigían Gonzalo Castillo y el señor Bichara. Rubén Bichara, pero luego ahí, abajo de esa estructura, estaba el mismo Gustavo Montalvo, que era el equipo técnico del sector externo, don Tony Saconde, que en paz descanse, César Nicolás Penson, entre una cantidad de personas que estaban participando en ese sector externo. Ahí conocí a Chanel Rosa, gente de mucha valía, y luego estaban todos los movimientos, estaba Empreda de Negrito, Plasencia, estaba Avalancha de mi amigo Holguín. Tornado. No, ese yo no lo conocí, el Tornado. Tornado el de Pero Alexis. ese no estaba dentro de la estructura del sector externo. Como movimiento, Alexis tenía su historia aparte. Pero lo que yo conocía, ahí estaba Omar Guevara con Nuevo Rumbo, con Danilo. Sí. Ahí estaba 2.0 de el otro García, que era amigo mío hasta que lo pusieron en la óptica también. Armando García. Armando García. En Colombia perdió era mucha amigo amistad. tuyo. Ajá, de que ganan. Todos los que están afuera siguen siendo amigos míos. La cosa es que ahí yo entendí la importancia de un sector externo, porque como Danilo tenía un problema interno, necesitó apoyarse en el sector externo. Ahora me pregunto yo, ¿cuál era la necesidad de Luis Abinader monolíticamente dominando para el 2020, no tanto en el 2016, las estructuras del PRM, apoyarse tanto en un sector externo? Y aquí quiero decir algo, también en defensa quizás del presidente. Mucha de esa gente que hace movimiento y que recolectan cuartos no lo gastan nada en la campaña. No. O sea, eso son excusas y fachadas de recolectar dinero y no Pero necesariamente llega una borona a la campaña. una borona. Es una borona, Sí. ¿entiendes? Sí, pero de 1.621 millones de pesos, hasta el 10% son 160 millones de pesos. Te quiero decir que yo no le veo, Con no le, 1.600 yo no le gano una veía la campaña. necesidad del sector externo en el caso de Luis Abinader. Vamos a empezar a tomar llamadas. Es muy lamentable, señores. Este Muy ha sido un lamentable. año muy triste. Sí, Este ha es verdad. sido un año Un muy año triste, duro. un año duro para el país. Y llegó la No Cherry. solamente por la desgracia del YEXE, la desgracia de Estefora. La desgracia de la economía. Pero Colombia, la sí. desgracia del ahogamiento de esa niña en Santiago, que en muchos años se va a hablar de esto, como la vez
la primera dominicana que le quitaron la vida en España, que hay hasta un día para eso. Acuérdense de lo que le estoy diciendo hoy, lo que nos va a pesar en la historia, en la comunidad internacional, la muerte de esta niña. Pero el caso de Senasa, para cerrar el año, ojalá que se cierre ahí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Después de esta llamada, ¿con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? Buenas, él es una receta. Adelante. Receta, hermano. Receta. Bienvenido. Miren, yo trabajo salud comunitaria y yo sé el Via Crucis que pasa un día a pie cuando tiene una enfermedad terminal. Lo lamentable de esto es los daños colaterales que le hace a la salud y el mensaje que dan a los jóvenes de eso. Debe haber un cementerio con el nombre Corrupción de Senasa, por los daños y las muertes colaterales de seres amados que le causó esa corrupción. Mi madre, y voy a poner el ejemplo, y no me gusta hablar de eso porque me da nostalgia, duró 3 meses interna, 34 días en una clínica y 54 días en un hospital. Y yo sé lo que pasamos nosotros con eso. Entonces, para darse eso, ahora lo grave de esto es Colombia, que en transparencia sacó un 93% el Senasa. Oigan esto. O sea, ¿quién es que otorga eso? ¿Quién es que otorga ese premio? No, Receta, pero una pregunta muy simple. El gobierno, o sea, un 93. La Dirección de Ética de Milagros En Ortiz. transparencia. Sí. Ellos Entonces, mismos se ponen el 93. Yo quiero saber ahora también, porque los médicos que también lo investiguen, porque un médico que da para eso, da para otra cosa. Las farmacias que también están involucradas en el tema, que también lo investiguen. Y que lo manden para la Victoria, para el patio de la Victoria, porque hay que dar un ejemplo para esto. Si no se da un ejemplo, estamos feos. Y por último, no pueden decir que no, mis hijos no lo involucren. No, porque usted debió pensar eso. Hay una ley terrenal que tú escapas, pero una ley divina. Antes de usted meterse a asesinar el de a pie colateralmente, porque el que pagó el a pie, porque yo sí sé de gente que tiene que empeñar una lavadora para comprar un medio de contraste, porque de que no lo hay teniéndolo. Yo sí sé de gente como yo que tenía que buscar en un hospital 5,000 pesos diarios para un medicamento porque de que el seguro no lo cubría, el seguro de Senasa. O sea, esa persona debe mandarlo para la Victoria o o dar un ejemplo y ahorcarlo en la Plaza de la Bandera. Bueno, muchas gracias. Receta sin violencia, por más deseo que tengamos, ¿verdad? Una cosa que dijo, creo que fue Susana. Sí, Susana, cuando acaben este programa, vayan al canal Al Tanto TV para que vean una entrevista de anoche con Susana Gotró. Y ella dijo que tanto el Intran, antes de que explotara el caso con Hugo, en la gestión de Hugo, como, se me olvidó el otro, y Senasa, le otorgaban como que un mecanismo para taparse entre ellos en el gobierno. Dijo Susana, no fui yo. Entonces le entregaban la medalla de la transparencia y de la cosa, de la seriedad. ¿Cómo que se llama el premio? De la transparencia. Y la calidad, una cosa así. O sea, cada vez que hay un problema o había un avistamiento de un problema, entonces puntuación. Una puntuación favorable. Y después explotaba el problema. ¿Con quién hablamos? Adelante, bienvenido. Muy buenos días a las 3 señoritas y los 3 caballeros. Gracias. Yo ni nada voy a decir. Usted hace falta, usted es la señorita principal. Muchas gracias. No tenga duda de eso. Damas y caballeros, yo le voy a hacer una pregunta al señor Freddy. Adelante. Señor Freddy, dígame usted habla que, y mucha gente lo ha escuchado hablar, que esos turpenes van a cenar en su casa. Ajá. ¿Y por qué no ponen a cenar y le hacen una buena cena a esos que se apropian de un celular ajeno o de unos 100 o 2,000 pesos? ¿Por qué no le hacen una cena más bien a esa gente? Róbate 100,000 millones y devuelve 5,000. Pero a mí me están enseñando la educación de mis hijos, es que allí hay que robar mucho
hay que hacer todo mucho para que entonces tú devuelvas, no para que la ley te condene. No confío en ese poder judicial ni en ninguno de esa gente que tienen el país en la mano. Me están enseñando, vende mucha droga, tiene que ser capo y tiene que ser gran ladrón. Muchas gracias. Miren, Gracias. hay unos 1.482 millones que SENASA pagó por vacunas gratuitas que eran de nosotros. Colombia, Alcántara. O sea, es que cuando... Sigan sumando, Sigan que sumando, vamos que- a llegar a los 100,000. Pero mi amor, todo el mundo sabía, Karina, que al amigo que nos preguntaba, cuando la fiesta va a ser buena, en la víspera se sabe. tenemos otra Entonces, llamadita. ¿Quién no sale de lo- dónde? Disculpa, Freddy. Buenos Adelante, días, adelante. José de aquí de Tennessee. Saludos a todos, un abrazo. Un igual. pleito más con Nicolás. Mira, número uno, este asunto de róbate 10,000 y devuelve 3,000 es un incentivo para que lo sigan haciendo. Hasta que no se estrangulen económicamente a los ladrones y le quiten no lo que se robaron, sino con los que entraron también, que se vean con una mano delante atrás y Estamos una de acuerdo. delante y no detrás, ellos no van a reaccionar. Número uno. Número dos, el gobierno dominicano va a esperar que se haga una desgracia peor que la del Jet Set con el estadio Quiqueya, un estadio que está obsoleto, que tienen que hacerlo de nuevo, que esté a la altura de lo que representa la República Dominicana, porque supuestamente no hay dinero, y hay dinero para robar miles y miles de millones. Eso es correcto. Tampoco pueden ellos contar con que va a haber una reforma económica una reforma económica en Dominicana, porque el país no puede pagar más impuestos. No puede, porque si ellos tienen para robar, no puede haber dinero para sacárselo luego al país. Absolutamente, correcto. Número uno, hay que sacárselo a todos. Y por último, lo que quiero decir una cosa, parece ser que entre los peloteros hay hombres serios que merecen tener la dirección de nuestro país, como es el caso de Nelson Cruz, como es el caso de Moisés Salou. Moisés Salou no podría llegar a ser presidente porque no nació en Dominicana, pero que estos ladrones políticos nos han demostrado que hay el sector privado, pero de gente que uno conozca que no le van a fallar al país, como es el caso de Nelson Cruz. Estoy harto de tantos ladrones, Claro. harto de tantos ladrones. Gracias, yo Gracias. creo Mira, hermano, que, tómate algo. pero perdón, yo creo que la política debe ser para los políticos. Ahí yo no comparto, porque precisamente, si tú te fijas en la mayoría de estos esquemas, son personas foráneas. Santiago Jacín era político. No. ¿Entiendes? Por cierto, gracias a, no voy a decir porque es anónimo, aquí en mi Instagram, señores, el martes, o sea, el día de ayer, es el Día Internacional de la Lucha Anticorrupción. Vamos a enviar un mensaje claro para este flagelo. La parte directiva, auditora, ex esposa, vamos a solicitar el caso que sea declarado culpable. En caso de que sea declarado culpable, la eliminación del exequatur, registro de firma y que no puede ejercer su carrera. Tenemos una Es una llamadita. propuesta que están haciendo aquí. ¿Quién nos sale de dónde? Bienvenido. Adelante. Buenos días. Adelante. Adelante. Sí, mire, yo soy un ciudadano de aquí de Barahona y quiero hacerle una sugerencia a ustedes como periodistas. Sí. El periodista es el cuarto poder de la nación y su palabra es oída y en un 90% creíble. Ujú. Yo creo que a esta república hay que darle un giro. Hay que modificar el Código Penal, someterlo de nuevo al Congreso para modificar ese punto ahí de la corrupción. No solamente corrupción de Estado, sino también corrupción privada, corrupción eclesiástica, corrupción a todos los niveles. Porque para que haya un corrupto en el Estado tiene que haber uno en el sector privado. Exacto. Entonces, para nosotros, exacto. Entonces, para nosotros poder frenar ese robo de la época de Lili hasta la fecha, tenemos que hacer lo siguiente: modificar la ley, quitarle el dinero a esos ladrones y quitarle la cabeza. Hay que aplicar pena de muerte, si no nos van a dejar de robar. Por Dios, eso hay que hacerlo. Publiquen todos los periodistas eso, a ver si la sociedad coge conciencia y se modifica la ley y por fin dejan a este país respirar. Es pena de muerte, quitarle el dinero, quitarle la cabeza. Muchas, Sí, ¿no? muchas gracias, Estoy de sin acuerdo. violencia, ¿eh? Freddy, completa tu Estoy de idea. No, acuerdo. la idea es que yo digo que van a almorzar en su casa porque nadie ha visto a estos señores esposados con una vacinilla en la cabeza, con un chaleco antibala, porque le han dado un tratamiento preferencial. Ahorita hay problemas médicos que ameritan que le den una prisión domiciliaria y van a estar en su casa. Colombia cenando, dice sin violencia, pero eso es violencia hacia el pueblo dominicano. No, Tenemos pero otra llamadita. Eso es un abuso. podemos pedir pena de muerte. Aquí no hay Adelante, pena de muerte. bienvenido. ¿Con quién hablamos? Buen día.
Buen día. Pedro Pablo Reynoso de Sabana Grande de Boyá. Adelante. Y dándole una buena Navidad a ustedes ahí en ese programa, que lo vea todo el mundo fácilmente. Amén, Muchas gracias. gracias. Olga, ustedes saben que Milagro Activo es la que está en ética. Sí. Yo creo que Milagro debe abandonar ese puesto. Debe abandonarlo, porque ha dado vergüenza después que está ahí en ese puesto. Ha dado vergüenza. Debe abandonarlo. Y aquí hay 2 o 3 carteras que debe fusionarla como esa. Defensor del Pueblo. Y otra que no me recuerdo. Pero principalmente Milagro Activo debe abandonarlo. Tienes toda la razón. Bueno, Muchas gracias por su llamada. Hay una de las cosas que nos impactan y es que Santiago Jacín, según el Ministerio Público, empezó a recibir sobornos antes de llegar al cargo. No, pero Colombia. Claro, lo que pasa es que hay este caso, señores, de las ¿Tú cosas. estás seguro de lo que tú las acabas de decir? preferencias. Lo dice el expediente. Este caso tiene 1 año que empezó en octubre del año pasado, cuando se presentó Jacín llevando una denuncia querella en el sentido que ¿Y por qué no lo apresaron en ese momento, Freddy? Disculpa, tenemos otra llamada. Le dieron 1 año para que cotejaran todos sus negocios. Adelante. Y después para que vaya Para una que boda. prepararan todo y haya una boda. Por eso te digo, ¿por qué diablos no lo apresaron antes? Adelante, es por una favor. charlatanería. Bienvenido. Hola, buenos Hola. días. Ok, se Pues fue. como te eso es. decía, el vehículo de alta gama, creo que el vehículo que mencionamos fue recibido antes de él entrar al Wow. cargo. Desde Sí. su llegada se Papá. rodeó de un círculo cercano de amigos y colaboradores con quienes instauró en la institución un entramado criminal estructurado y funcional. Ahora sí, Estas acciones se caracterizaron por la recepción de sobornos, falsificación de contenido en los estados financieros, como te decía, antes de. ¿Con quién hablamos y de dónde? Relojes, vehículos. Felipe le habla. Roles de Adelante, $80. Mire, oiga, voy a decir, esa persona, todo lo que gane, hay que clavar, de que sea 20 o 30 fotos en el parque Independencia, amarrar lo que se sequen ahí. Lo que se sequen, porque eso es, oiga, jugar con la salud del pueblo. Eso no tiene perdón. Si yo hacía en otro país, Es verdad. yo Hay que ser muy maldito para eso. Muy maldito para hacer lo que ya que me hicieron. lo den a mí, que yo tengo una mata esa mano aquí, que lo voy a quemar uno a uno. Abusadores. En Game of Thrones era que los colocaban, ¿verdad? En fila. ¿Tú te imaginas si este país fuera Irán? ¿Tú te imaginas que sea por un minuto así que fuéramos Irán en vez de República Dominicana, sino República del Oigan Islam? esto, Freddy, Uy, papi. para que las cosas pasaran suave, la frase que le acompañaban era, eso es del CEO, Del Olimpo. eso es del Olimpo, eso vino respaldado. Eso es de arriba. Yo te voy a... Sí, yo me pregunto, y lo he preguntado 1.000 millones de veces, Nicolás, y tú no me has respondido. De hecho, le pregunté a Osvaldo, ¿quién es el comandante Cobra? Y ahora, llevado aquí esta línea del Olimpo, ¿quién es Zeus? ¿Quién es Zeus en No, esta es que no estructura? era CEO, él era Olimpo completo, en una Exacto. sola persona, es lo que dice el expediente. Y, por ejemplo, ¿Quién no sabe bueno, de tenemos una dónde? llamada, adelante. Sí. Adelante. Sí, buenos días. Adelante. Quiero felicitarlos por el programa que hacen. Gracias, hermano. Y quisiera decir que creo que esta es el momento más importante para determinar si es verdad que la justicia es independiente, porque no es verdad que todo ese dinero y que todo ese robo podía hacerse y quedarse de Santiago Jacín para abajo. Los beneficiarios, ese movimiento político que resultó beneficiario principal de esos recursos, servía a alguien en la política. Y yo creo que eso las investigaciones y la justicia, si de verdad es independiente, debería llegar hasta las últimas consecuencias en este caso. Señor, Que se atengan a sus secuencias. Una información. Cuando teníamos Colombia, no te rías, que esto es serio. una altísima cobertura Si no me río, me muero. con el tema de los extraditables a Estados Unidos, los narcotraficantes vinculados al PRM. Cuando eso estaba en sus altas, vino una casa de qué sé yo qué, un alofoque. ¿Y ahora viene Navidad? No, ¿qué viene ahora en los próximos días? Ilústrame. Para que este tema salga de primera plana. ¿Sí? Para que se caiga. ¿Qué viene? ¿Qué viene?
No, una noticia explosiva. De ahí viene algo, va a surgir algo en este fin de semana. Otro blackout. Otro blackout. Ya el presidente. Tenemos una llamadita que no sabe de dónde. Para Bienvenida. sacar el tema de circulación. Adelante. ¿Con qué viene? No sabemos. ¿Aló? Sí, sí, aló. Sí, adelante. Sí, de los 3 brazos, hablamos. Mi barrio, Cayetano adelante. Araceli. Sí, oiga, lo que da pena es tanta gente infeliz aquí en La Lila, en Rivera de los Amas, cayéndose a pedazos, y este grupo de delincuentes haciéndose multimillonarios, y ahorita se enferman y los llevan a una clínica o lo mandan para su casa a bañarse en piscina. Eso es lo que da pena. Ahora, yo no sé por qué el presidente no se da cuenta que mientras más ricos son, más roban. Y habiendo tantos hombres serios en ese partido, comienzan a poner grupos de delincuentes que saben que son delincuentes, porque es rico, esos multimillonarios, esos tutupotes roban mucho porque son insaciables, y cogiendo tantos millones prestados de dólares para que esos gatos se los lleven entre las uñas. Pues pasen buen día. Bueno. Muchísimas gracias. Yo no Como sabía que una decía, persona mientras más rica era, tú lo comentabas, Alba, era más ladrón. Yo no sabía. Yo No podemos decir eso. El problema, mira, No podemos decir, no podemos generalizar. No el problema es que si tú llegas con 100 millones y tú vas a una posición pública, ¿verdad? Y tú vas a robar porque te interesa robar, tú no te vas a robar 5 millones. Y entonces, tú te vas a robar superior a lo que tú tienes. Ah, o no sea, sabía, al no mismo sabía, nivel. no lo Para veía que de sea esa negocio, ¿verdad? Para que sea Miren, negocio. este es un acto ya que nos están mandando a pausa, que no es cualquier acto de corrupción, es un acto de corrupción que afectó y está afectando la vida de la ciudadanía. Nosotros vamos a una pausa. ¿Tienes que decir Antes algo, de la Colombia? pausa, vamos, si los muchachos me acompañan para que la gente entienda todo lo que hemos comentado a propósito de algunas preguntas que ha hecho Nelson, que le gusta mucho preguntar sarcásticamente. No es que tenga duda él, es que es increíble. Entonces miren el expediente en pantalla cuando ustedes puedan, producción. Es un expediente de unas 535 páginas, y en este expediente todo lo que hemos compartido en nosotros y los titulares que hemos leído de distintos medios está contenido en la solicitud de medida de coerción, Operación Cobra, para que ustedes vean la portada del Ministerio Público, que aunque el Tribunal Constitucional prohíbe el nombre de uso de animales, ellos le siguen poniendo el nombre Operación Cobra. No Así tienen derecho a nada. Está pidiendo que no pongan nombre de animales. Oh, pero ven acá. Bueno, ojalá y le pongan serpientes rastreras. Pero bueno, ahí está cuando puedan. Confírmame si lo podemos ver para que la gente vea la medida de coerción. Mírenlo ahí, desde la primera página, no sé si lo Ustedes sabían pusieron. que viene un SENASA 2.0. Ahí está, ¿Cuál es solicitud de SENASA medida de 2.0? coerción, Operación Bueno, Cobra, el descubrimiento de otro firmado modelo por de G.I. fraude. Joe. Bueno, viene SENASA 2.0, el abogado, el doctor Billy Jerónimo con nosotros en breve, pero miren ahí, sigan bajando. Tal vez le Hasta ponen- ahora los tal vez le imputados. ponen Anaconda. Sí. Sí, ahí están O los Titanic. imputados, desde el señor Santiago Marcelino Jacín Albani hasta los demás componentes. Ya dijimos que el doctor Guílamo se ha convertido en un informante estrella, por eso ustedes no lo ven en la lista. Y vamos a dejarle colgado, ¿verdad?, este expediente a la gente que lo quiera ver y leer a través de nuestras redes sociales, @eltanto.tv o @unanuevamañana_. Y para cerrar, antes de irnos a la pausa, quería compartir con ustedes esta reflexión de lo que ha sido un año 2025 muy triste para la República Dominicana. El evento del YECC en abril parecía la tragedia más grande que podríamos sufrir, pero a nivel de imagen pública internacional, las extradiciones de figuras importantes, tanto del Ejecutivo como del Poder Legislativo, nos dejan muy mal parados en un deterioro social en todo el tejido que compone la República Dominicana, y cerrando con una tragedia que según muchos es mayor a la del YECC, porque los muertos y Muy personas incontables. afectadas a propósito de los no servicios, de la negación de un seguro, sea que lo pague contributivo o sea que lo pague, o sea que el Estado también lo pagara a nivel de las personas que entran en este régimen subsidiado, no se cuentan, no se contarán. En el tiempo se sabrá el daño y las muertes
que van a tener el nombre del caso de Senasa y de todos sus involucrados. Es una nueva manera